Supuesto 1. El método de regresión debe ser lineal en los parámetros, lo que significa que los parámetros entran de manera lineal en la ecuación del modelo. En el modelo de regresión, como podemos ver en la expresión, donde y sub i es la variable dependiente, x sub i es la variable independiente, beta 1 y beta 2 son los parámetros y u sub i es el término de error. La linealidad refiere a la forma que los parámetros beta 1 y beta 2 entran en el modelo, no necesariamente en la forma de las variables. La linealidad en los parámetros es esencial para aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios, lo que permite la estimación eficiente y no sesgada de los parámetros. Supuesto 2. Valores fijos de x o valores de x independientes del término de error. El término de error u sub i debe tener una media esperada de 0 dado cualquier valor de la variable independiente x sub i. Esto significa que los errores no sistemáticamente sobreestiman o subestiman la variable dependiente. Este supuesto asegura que el término de error no introduce un sesgo sistemático en la estimación de los parámetros, permitiendo que las estimaciones sean centradas en los verdaderos valores. Este supuesto garantiza que las predicciones del modelo son en promedio correctas y no sistemáticamente erróneas. Este supuesto indica que en promedio los términos de error no sesgan las predicciones del modelo. En otras palabras, los errores se distribuyen de manera uniforme alrededor de cero y no presentan un sesgo sistemático en ninguna dirección. La importancia de este supuesto es también en las validez de las inferencias. Es crucial para la validez de las inferencias estadísticas que se realizan sobre los coeficientes de regresión. Las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza se basan en la idea de que el término del error tiene una media de cero. En la simplificación del modelo, asumir que el término de error es igual a cero permite simplificar el modelo de regresión lineal. Si este supuesto no se cumple, se necesitarían ajustes adicionales en el modelo para capturar cualquier sesgo sistemático en los errores. Para garantizar que el término de error es igual a cero, es importante que el modelo esté correctamente especificado. Esto significa incluir todas las variables relevantes y asegurarse de que no se omiten variables importantes que podrían sesgar los resultados. En resumen, el supuesto de que el valor medio del término de error es igual a cero es fundamental para garantizar que los estimadores de regresión sean insesgados y que las inferencias estadísticas realizadas sean válidas. Este supuesto asegura que en promedio los errores introducen sesgos en las predicciones del modelo. Homocedasticidad o varianza constante de μ. Lo que vemos aquí es la definición de varianza. Varianza es sigma al cuadrado, que es la esperanza matemática de un valor aleatorio menos la esperanza matemática de este valor aleatorio dado x. Como esto vimos anteriormente en el supuesto número 3, la esperanza del valor aleatorio dado x es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que la varianza la esperanza matemática de μ elevado al cuadrado, en este caso μ, se va a comportar como una constante, no como una variable, porque vamos a asumir que en cada uno de los casos va a tener la misma variabilidad, es decir, no va a haber diferencia de dispersión. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de los estratos. En esta imagen, el gráfico de la heterostasidad, esta vendría a ser la variabilidad de las familias más ricas que tienen más ingreso, y estas las que tienen el estrato más bajo, que se ve que es mucho más pequeña. En el gráfico de la homocedasticidad, vamos a suponer que la dispersión entre los tres estratos alto, mediano y bajo es la misma, que no hay cambios en la dispersión. Por eso se llama homocedasticidad. Igual dispersión, igual variación. No importa dónde se encuentre la varianza, va a ser la misma. La homocedasticidad es esencial para la precisión y fiabilidad de los análisis de regresión. Soy Luis Chango y les voy a explicar sobre el supuesto 5 de microeconometría. No hay autocorrelación entre las perturbaciones, dado dos valores cualquiera, xy y xj, donde xy debe ser diferente de xj, la correlación entre estos dos es 0. De otra manera, las observaciones o variables deben mostrarse de manera independiente. Y sus valores de este supuesto no muestran patrones como existe una correlación aquí positiva y aquí existe una correlación negativa entre las variables. Lo que requiere el supuesto 5 es que dichas correlaciones sean ausentes, como en esta figura. La prueba más conocida para detectar esta correlación es la de los estadísticos Durbin y Watson,
que hemos aplicado en este ejercicio para comprobar la no autocorrelación, en donde existen varios pasos para encontrar lo que es el valor de P. Entonces aquí hemos relacionado dos variables independientemente, como es el consumo de combustible en función del peso del automóvil. Corriendo este modelo, podemos concluir con la prueba de Durbin y Watson que el valor de P es de 0.0102. Entonces concluimos que cuando P es igual a 0, existe una ausencia de correlación. Y podemos interpretar que en este ejercicio el valor de P es de 0.0102, lo cual nos indica que no existe correlación, o sea, no hay autocorrelación. Entonces concluimos que el consumo de combustible es independientemente en función del peso. El combustible no se relaciona con la variable del peso. Supuesto 6. El número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar, es decir, n debe ser mayor que el número de variables explicativas. Si tuviéramos una sola observación en y4 y x1, sería imposible estimar los parámetros desconocidos, beta, por lo cual se necesitan al menos dos pares de observaciones para estimar estos parámetros. Este supuesto asegura que hay suficientes grados de libertad para estimar los parámetros y evaluar el ajuste del modelo y la significancia de las variables independientes. Por tanto, nos asegura la estabilidad, la confiabilidad y la validez de los estimadores. Supuesto 7. La naturaleza de las variables X. Se refiere a ciertas características y condiciones que las variables X deben cumplir, como son consideradas aleatorias, deben ser en número positivo finito, sus valores no deben ser iguales y no pueden haber valores atípicos. Si todos los valores X son idénticos, resultaría que la variable independiente sería igual a la media. El denominador de la ecuación sería 0, por tanto sería imposible estimar los parámetros beta. Concluimos que este supuesto se refiere a la manera en que las variables X se comportan y cómo se espera que influyan en el modelo de regresión, asegurando estimaciones válidas, consistentes y eficientes. Supuesto 8. Normalidad del término de error. Este supuesto implica que los errores deben seguir una distribución normal con media cero y varianza constante. Si a los 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal le añadimos el supuesto de normalidad para errores, obtendremos el conocido modelo clásico de regresión lineal normal, el mismo que supone que cada error está normalmente distribuida con la media, la varianza y la covarianza. Este supuesto se expresa en forma más compacta como error distribuido, distribución normal, y entre paréntesis la media y la varianza, lo que significa que los errores I y J no están correlacionadas, sino que también están independientemente distribuidas, donde N y D significa normal de independientemente distribuido. Así concluimos que este supuesto es importante debido a su impacto en la validez de las inferencias y la precisión de los estimadores, pero se debe verificar utilizando métodos apropiados y considerar la robustez del modelo frente a desviaciones de la normalidad.